Bien, entonces, jóvenes, veamos a ver el desarrollo del primer problema, ¿ya? Dice así, ¿ya? Calcula, dice, la velocidad límite de una esfera de radio R que es igual a 0,0, 25 dice metro, ¿no? Cuya densidad es, dice, 1740 kilogramos por cada metro cúbico, que cae, dice, en un líquido cuya densidad es 940 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Y su viscosidad, dice, su viscosidad tiene, dice, un valor de 0,833 pascales segundo, ¿no? Mira, primero tenemos que analizar. Para que una esfera o un objeto se sumerja en un fluido, este tiene que tener mayor densidad que el fluido. Y acá en el problema dice que la densidad de la esfera es 1740, ¿no? Mientras que la densidad del fluido es 940, ¿no? Como es muchísimo mayor la densidad del objeto que del fluido, por lo tanto, ¿qué va a suceder con esta esfera, no? Esta esfera se va a sumergir. Ahora, cuando ingresa en el fluido, su rapidez empieza a incrementarse, ¿no? Pero se incrementa hasta el momento de que se igualan tres fuerzas, la gravitatoria, o sea, hay fuerzas que se manifiestan sobre esa esfera que se sumerge pues en un fluido, ¿no? ¿Qué fuerzas son? Bueno, una de ellas, debido a su masa, se manifiesta pues la fuerza de gravedad. La otra fuerza que se manifiesta en esta esfera es la fuerza de empuje, ¿no? Porque es una fuerza que se manifiesta pues debido a cuerpos sumergidos, ¿no? Y la otra fuerza, muchacho, que actúa sobre él es la fuerza viscosa, ¿no? Cuando esas tres fuerzas se equilibran, ahí alcanza una especie de movimiento uniforme y de ahí en adelante su rapidez es constante. A esa rapidez constante que adquieren estas esferas que están sumergidas en fluidos, le llaman la velocidad límite, ¿no? La velocidad límite entonces va a ser aquella velocidad, digamos, a partir del cual esa esfera se mueve con rapidez constante. ¿Cuánto es esa rapidez? Esa es la que nos piden, me parece que por ahí John ya ha calculado, ¿no? Entonces, muchachos, aquí nos piden, pues, calcular esa rapidez, ¿no? Bueno, para calcular esa rapidez, bueno, básicamente, pues, existe ya una fórmula, ¿no? Fórmula, pues, que se ha deducido también en clases en semanas anteriores, ¿no? Entonces, se tiene, muchachos, de que la rapidez límite de esta esfera, que está sumergido en un fluido, bueno, puedes colocar en función del diámetro o como que también puedes colocar en función de radio, ¿no? A ver, un momento, muchachos, mi tableta se ha apagado. A ver ahí. Ya, ahí está. Mira, como tienes ahí radio, en función de radio, vamos a colocar la fórmula matemática, ¿no? A ver, en función, jóvenes, del radio, en función del radio es así, 2 veces la aceleración de la gravedad por el radio elevado al cuadrado, y todo eso de aquí, jóvenes, multiplicado por la densidad de ¿quién? Bueno, siempre colocas la densidad que es el mayor, ¿no? ¿Quién tiene mayor densidad? La esfera, ¿no? Bueno, esa esfera, ¿dentro de quién se mueve? Dentro de un fluido, ¿no? Entonces acá sería pues dentro de la densidad de este líquido, ¿no? En el problema nos hablan de líquido, ¿no? Entonces acá iría pues la densidad de este líquido, ¿no? Bueno, todo eso entre quién? Todo eso entre 9 veces la viscosidad, ¿no? ¿Qué es G? Aceleración de la gravedad. ¿Qué es R? Radio, ¿no? Bueno, esta es la densidad de la esfera, la otra densidad del líquido, y la mu es la viscosidad, ¿no? Hasta ahí, jóvenes, todo claro, para ya reemplazar ahora. Muy bien, ok, reemplazamos entonces. Básicamente reemplazar y respetar pues las unidades en el sistema internacional, ¿no? Mira, dice acá sería pues 2 veces la aceleración de la gravedad, que es 9,81, ¿no? Por el radio, pero el radio
para suerte nuestra, ya viene dado. Eso viene a ser 0,00, dice, bueno, 25. Eso de acá sería pues elevado al cuadrado. Y esto multiplicas por la diferencia de densidades. ¿Cuánto es la densidad? Dice 1740 kilogramos por cada metro cúbicos, menos la otra densidad que sería pues 940. Se supone que todas las unidades sí están en sistema internacional, por lo tanto ya no coloco muchas unidades ahí, ¿no? Colocas acá 9 por la viscosidad, pero la viscosidad es 0,833 pascales segundo, ¿no? Bien, por lo tanto, con eso aquí es cuestión pues de operar, ¿no? Entonces colocamos aquí operando. Ahora, muchachos, tómense la molestia de operarlo y por lo tanto tenemos aquí la rapidez. La rapidez constante que va a adquirir esta esfera cuando está sumergido pues en un fluido, ¿no? ¿Ya? A ver, muchachos, calculemos a ver. Muy bien, no olvidar, jóvenes, esto es algo muy especial también y el parcial pues es un examen trascendental. Así que todas las respuestas deben colocar, como está colocando ahí Reina, 0,13 metros por segundo, ¿no? Todas las respuestas con las unidades correspondientes, ¿sí? No voy a hacer que se olviden, muchachos, a la hora del examen, ahí sí van a tener que, se va a tener que restar algunos puntos, si fuese necesario, ¿no? ¿Ya? Bien, jóvenes, ¿comprendieron el desarrollo de este problema? Muy bien, pasamos ahora a ver un segundo problema, ¿ya? Para eso voy a hacer un corte por acá. A ver. Un momento, muchachos. Correcto, entonces pasemos a ver con otro problema similar, a ver, ¿eh? Y bueno, como tenemos hasta las 4 de la tarde, avancemos pues todo, bueno, ojalá que nos sacase tiempo nada más, todo lo que podamos avanzar hasta 4:20 por ahí, ¿eh? Este es un segundo problema, es un problema similar pues a la anterior. Dice así, ¿eh? En un experimento, dice el laboratorio, se halló, dice que una esferilla de acero de 1 milímetro de diámetro de 700 o de 7.800 kilogramos por cada metro cúbico de densidad, se desplaza, dice, verticalmente en un aceite con una velocidad constante. Bueno, la velocidad constante ya puede ser la velocidad límite, ¿no? Dice V igual a 20 centímetros por segundo. Si la densidad del aceite es igual a 0,80 gramos por cada centímetro cúbico, calcula, dice, el coeficiente de viscosidad, ¿no? Mira, aquí en el problema, si ustedes se fijan, van a ver que hay unidades de las magnitudes, pues que no están en el sistema internacional, ¿no? Eso es lo que tiene que primero cerciorarse en las preguntas del examen que van a ser formuladas. Si las preguntas no están en el sistema internacional, lo que tienes que hacer es primero expresar todo el sistema internacional. Porque puede ser que tú lo calcules nada más, así, sin haber cambiado la unidad, y puede ser que haya una respuesta, ¿no? Pero esa respuesta no es la correcta, porque todas las unidades deben estar en el sistema internacional. Bien, vayamos a ver, ¿qué es lo que nos piden acá? Lo que nos piden en este problema es lo siguiente, ¿no? La viscosidad. Siempre en cada problema que va a ser formulado para ustedes, traten de identificar primero la variable, ¿no? Luego que hayan identificado la variable, pues usen la ecuación que sea pertinente, ¿no? Para su desarrollo, ¿no? Entonces, pues se tiene que la rapidez límite para una esfera que se mueve dentro de un fluido, ¿no? Mira, pero ahora en el problema tú ves densidad, ¿no? Si quieres puedes usar la fórmula anterior, o si no, en función de la densidad se coloca así: gravedad por diámetro elevado al cuadrado, y todo eso de aquí multiplicado por la diferencia de densidades, que sería pues la densidad de la esfera. Acá se tiene la densidad de la esfera, menos la densidad de bueno, sería el aceite, ¿no? Porque este es el fluido, ¿no? Y todo eso de acá dividido entre ¿quién? Bueno, entre 18 veces la viscosidad. Esta fórmula, al igual que la anterior, son válidas, solo que aquí es en función del diámetro. En cambio, el otro está en función de radios, ¿no?
Ahora tú dirás, ¿son ecuaciones diferentes? No, son lo mismo, solamente que son dos formas diferentes de expresarlo, ¿no? Ahora, para ti en el problema no te pide rapidez, te pide la viscosidad. Entonces simplemente despejas, ¿no? Despejas y reemplazas, ¿no? Vamos a despejar, a ver. Bueno, acá sería G, diámetro al cuadrado. Todo eso de acá multiplicado por la densidad, pues, de la esfera, ¿no? Densidad de la esfera menos la densidad, pues, del aceite, ¿no? Vayan cambiando, me ven, muchachos, las unidades al sistema internacional. ¿Esto entre quién? Entre 18 veces la rapidez. Bien, entonces ya tenemos la fórmula. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar, ¿no? Entonces, con esto aquí, reemplazando. Reemplazando tendremos, pues, la viscosidad. A ver, veamos. Bueno, ahora vamos a colocar bien la línea. Creo que ahí, ¿no? Aunque está un poco checo. Muy bien, jóvenes, veo que están calculando y excelente. Algo así, quizás no me sale muy perfecto la línea porque no se puede precisar muy bien el trazo. La aceleración de la gravedad, ¿cuánto vale? Vale 9 por 10, no, 9 por 10 no, es 9,81, lapsus, muchachos, lapsus, 9,81, ¿no? Ya, por el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? Dice es 1 milímetro, ¿no? 1 milímetro tiene que cambiar de unidad. Bueno, sería 1 milímetro es 1 por 10 elevado a la menos 3. Pero esto está en metros, yo quiero al cuadrado, entonces elevo al cuadrado, ¿no? Por la densidad esa. ¿Cuánto es la densidad de la esfera? La densidad de la esfera dice es 7800, ¿no? Menos la densidad del aceite, pero la densidad del aceite es 0,80 gramos por cada centímetro cúbico, ¿no? Al conocer esa unidad de 0,80 gramos por cada centímetro cúbico, bueno, cámbiale de unidad. Exprésalo a ver a kilogramos por metros cúbicos. ¿A cuánto equivale, muchachos? Ya, Pedro dice por 1000, ¿no? Ya, por 1000, ¿cuánto es, muchachos? A ver, 0,80 por 1000, ¿a cuánto equivale? A ver, ¿es o no es 800? Claro, 800, ¿no? Como dice John, es 800. Entonces tú colocas acá 800. Muy bien, entonces colocamos ahí. Ahora, entre 18 veces la rapidez, ¿ya? Pero para la rapidez dice que es, bueno, 20 centímetros por segundo, ¿no? Igual no está en sistema internacional, mira, porque la rapidez debe ser 20 metros por segundo, pero como está en centímetros por segundo, no vayas a atreverte a reemplazar así, ¿eh? Si te atreves a reemplazar así, bueno, ya estás cometiendo el error, ¿no? Muy bien, entonces tienes que colocar, como está colocando John, en metros por segundo, ¿no? Y en metros por segundo, pues es 0,2, ¿no? Bien, con eso ahí nos queda operar. A ver, colocamos entonces aquí, operando, ¿no? Muy bien, John, excelente. Veo que has estado practicando. Eso es algo muy saludable, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las unidades, Jona, de la viscosidad? No olvidar, Jona, colocar la unidad de la viscosidad, siempre al final, después de cada cálculo, ¿no? Bueno, te está saliendo, dice 0,0175 pascales. Recuerda, Jona, que pascales, la P mayúscula, la A minúscula, pascales segundos, ¿no? Esa es la unidad de la viscosidad. Muchachos, como le dije, no vayan a olvidarse de las unidades, ¿eh? Mire, si ustedes se olvidan colocar las unidades, yo me olvido de colocarles sus puntos. Así de simple, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado. Si olvidas las unidades, yo me olvido de colocarte tu nota. Así que hay que colocarle las unidades como debería ser. ¿Ya, muchachos? Bien, a ver, jóvenes, ¿han comprendido el desarrollo para pasar al siguiente? Y así desarrollamos los 8 problemas que había propuesto. Ahora ustedes, jóvenes, me dicen, a ver. Ya voy a cortar el siguiente ejercicio, ¿eh? La número 3. Go, dicen, muy excelente, muchachos. Veo que ahí están expertos en el examen, de hecho que van a sacar 20, ¿no? La nota máxima. Excelente, jóvenes. Veamos, un 20 en el parcial, pues es algo bastante adecuado, ¿no? Porque es un peso, pues, del 30%, ¿no?
En ese sentido, también por eso que quiero que aseguren el parcial y por eso que también estoy haciendo un breve repaso antes del examen, ¿no? ¿Ya, muchachos? Mira, ahora veamos el siguiente problema. Es un tema también que hemos hecho para que no digan, no, profe, ese tema no lo hicimos. Ese tema también se hizo, ¿no? En una semana exclusivamente se hizo este tema, ¿no? Ahora, mira, dice así, ¿no? Se inserta, dice, un tubo de vidrio de 0,9 pulgadas. Ah, otro detalle. Este está en pulgadas. Recuerden que trabajamos no en pulgadas, trabajamos en metros. Por lo tanto, tiene que ir cambiando de unidad de ahí, ¿no? Y hoy en día, pues, estamos inmersos en el mundo del Internet. Tú colocas en el buscador a cuánto equivale un metro en pulgadas o una pulgada de metros, te va a salir ahí el factor de conversión, ¿no? Dice 0,9 pulgadas de diámetro, vamos a leer otra vez, ¿sí? Dice, se inserta, dice, un tubo de vidrio de 0,9 pulgadas de diámetro en mercurio, ¿no? Dice en mercurio, ¿no? El cual dice pues un ángulo de contacto dice de 140 grados, ¿no? Con el vidrio. Determina, dice, el descenso por capilaridad, ¿no? Ustedes saben, pues, el término capilar es que son tubos muy delgados, ¿no? O sea, casi como el diámetro del cabello humano, ¿no? Pero el término capilar viene de cabello, ¿no? Nosotros, pues, por ejemplo, tenemos el cabello humano. Ese cabello siempre está en continuo crecimiento, no está desarrollando, porque pues absorbe nutrientes de todo el tejido que tienes en el cráneo, y de ahí absorbe los nutrientes y pues se va desarrollando, va creciendo, ¿no? Son conductos bastante delgados, ¿no? Que a nivel de la construcción también se ve, por ejemplo, cuando se humedecen las paredes, ¿no? Por ese efecto de la capilaridad, pues el agua asciende por las paredes y esto pues genera que la pared esté húmeda, ¿no? Ya entonces dice, determina, dice, el descenso por capilaridad, dice, del mercurio en un tubo de 20 grados, dice, en un tubo a 20 grados, ¿no? Considere, dice, pues, que este coeficiente es igual a 0, dice, 440 newton metro, ¿no? Este coeficiente tenía, Jones, un nombre, ¿no? Jones, ¿cuál es el nombre que lleva este coeficiente? ¿Recuerda cuál es el nombre, muchachos, de este coeficiente? Peso específico, dice por ahí. Bueno, que es el coeficiente de tensión superficial, ¿no? Claro, las unidades ahí. Bueno, a ver. Sí, sí está bien, no se preocupen, muchachos, este es el coeficiente. Claro, tiene de repente la misma simbología que el peso específico, ¿no? Este es el coeficiente de su tensión superficial, ¿no? Este es su coeficiente de la tensión superficial. Ahora, ustedes saben que cuando tú colocas un tubo, por ejemplo, en esta primera imagen tienes un tubo ancho, el agua asciende mínimamente, ¿no? Pero cuando es un tubo delgado, el agua asciende, digamos, una altura mayor, ¿no? Sin embargo, cuando tú dices colocas un tubo dentro del mercurio, en vez de ascender, desciende. Entonces, en el problema nos preguntan, ¿cuánto es el que desciende? Eso nos preguntan, ¿no? Bueno, si le llamamos a esto de aquí Jones H, a eso de aquí que ha descendido, eso es lo que nos preguntan, ¿no? ¿Cuánto vale? Dice pues este H, ¿no? Este H, que es el descenso por capilaridad, ¿no? Entonces, cuando colocamos acá, pues nos piden este H, ¿no? Eso también es simplemente fórmula. Claro, la que la teoría ha sido desarrollada paso a paso y ustedes han visto digamos, el proceso para corroborar estas ecuaciones, ¿no? Entonces se tiene que matemáticamente, pues, esta altura que es el ascenso o descenso por capilaridad va a ser igual a 2 veces el coeficiente, este es el coeficiente de tensión superficial, por el coseno del ángulo, que en este caso sería pues el coseno de teta, entre la densidad multiplicada por la aceleración de la gravedad y el radio.
¿Cierto, muchachos? Esa es la fórmula, digamos, que nos permite calcular ya sea el ascenso o ya sea el descenso de un fluido por digamos, esta propiedad que presentan los fluidos, que es la capilaridad, ¿no? Bien va a ascender o bien va a descender. Si te sale positivo el H, significa que el fluido ha ascendido, ¿no? Si te sale negativo, significa pues que ha descendido, ¿no? Eso dependerá mucho del ángulo teta, ¿no? Bien, a ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan muchas? Este tema hicimos con ustedes en una semana exclusivamente, ¿no? Entonces, a ver, reemplazamos, ¿eh? Antes de reemplazar con eso en esta ecuación, es, digamos, necesario, pues, conocer o identificar algunos datos, ¿no? El coeficiente ya es dato. Este coeficiente, jóvenes, ya es dato y vale, pues, 0, dice 440, ¿no? Newton por cada metro. Bueno, también, ¿qué tenemos? El ángulo, ¿no? El ángulo, ¿cuánto es la medida del ángulo? Mira, el ángulo dice 140, ¿no? 140 grados, ¿no? ¿Qué más tenemos? La aceleración de la gravedad, bueno, que es conocido, ustedes lo conocen, esto vale 9,81 metros por segundo elevado, pues, al cuadrado. Jóvenes, ¿cuánto es la densidad del mercurio? Porque aquí nos hablan de mercurio, ¿no? Y su densidad, pues, tiene que ustedes buscarlo por internet, ¿no? Al muchacho, ¿cuánto es la densidad del mercurio en sistema internacional? Muy bien, claro, como dice Eduardo, es 13,6 gramos por cada centímetro cúbico, ¿no? Eso lo multiplican por 1000. Si lo multiplica por 1000, ¿es o no es 13.600? Entonces sería 13.600 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Recuerda que siempre tiene que trabajar en sistema internacional. Ahora, dice, tenemos el diámetro, ¿no? Bueno, el diámetro, dice, pues, jóvenes, es 0,9 pulgadas, ¿no? Las pulgadas son los IN, ¿no? Pero el IN es, bueno, una unidad no en sistema internacional. Por lo tanto, tenemos que usar acá su factor de conversión. A ver, muchachos, una pulgada, ¿a cuántos metros equivale? A ver, buscan, Juanes, en el buscador, en la página ahí de la internet. Muy bien, aproximadamente es lo que dice Pedro, es 0,0254, ¿no? 254 metros, ¿no? Entonces acá pues vamos a tener que simplificar las pulgadas y las pulgadas, ¿no? Muchachos, ¿cuánto sale ese producto? ¿Ese producto cuánto sale? 0,9 por 0,0254. ¿A cuánto equivale, muchachos, ello? A ver, con la calculadora, muchachos, multipliquemos, a ver. Muy bien, 0,0, más o menos así, si consideramos los tres últimos decimales, sería 0,022 metros aproximadamente, ¿no? Bueno, si tenemos aquí, Jones, el diámetro, ustedes saben que el radio, ¿qué vendría a ser el radio, no? El radio vendría a ser más o menos, aunque, ¿qué han puesto ahí? 0,023. Ya no hay problema, muchachos, colocamos entonces 0,023, ¿no? ¿Cuánto sería con ese radio? Recuerden que el radio es la mitad del diámetro, ¿no? Recuerden que el radio siempre es la mitad del diámetro, ¿no? ¿Cuánto es la mitad de 0,023, muchachos? Muy bien, más o menos dice que es igual a 0,0115 metros, ¿no? Ya, muy bien. A ver, total, jóvenes, ¿han dividido bien o no? Dice 0,012, ¿no? No, perdón, 0,012, ¿no? 0,012 metros, ¿ya? Muy bien, ok. Bien, reemplazamos, ¿ya? Acá sería, pues, es 2 veces el coeficiente de tensión superficial. ¿Cuánto es esto? Esto es 0,440, ¿no? ¿Por quién? El coseno del ángulo, ¿no? En este caso, que es el coseno de 140 grados, ¿no? ¿Entre quién? Entre la densidad, ¿cuánto es? 13.600, ¿no? Multiplicado por quién? Por la aceleración de la gravedad, que es 9,81.
y multiplicada por ¿quién? Por el radio, ¿no? El radio es 0,012, ¿no? Bien, a ver con eso, a ver, operemos. Por lo tanto, ahí tendremos nuestra altura, ¿no? A ver con eso, calculen, a ver, mientras que ustedes van calculando, yo voy a cortar el siguiente problema, ¿eh? ¿Dónde estás? Ya muchachos, ¿cuánto sale de una vez para hacer el siguiente problema? Recuerda que el tiempo vale oro, ¿no? Así que es necesario, digamos, acelerar, ¿no? Claro, no te sale negativo, no te sale menos 0, dice 0,0004 aproximadamente, ¿no? 4 metros, ¿no? Cuando te sale aquí negativo, no significa que, digamos, la operación hayamos hecho mal, ¿no? Sino que el signo negativo aquí significa que en vez que ese fluido asciende por ese tubo, no va a ascender, sino va a tener que descender, ¿no? Entonces, esto de aquí, jóvenes, en vez de ascender, desciende, ¿no? Ya, si te sale negativo, significa que el fluido no asciende, ¿no? Sino que el fluido desciende cuando ese tubo, pues, es sumergido en ese fluido, ¿no? Bien, ¿qué tal, jóvenes? ¿Comprendieron ese tema? ¿Recordaron? Para pasar a ver el siguiente problema. Ok, pasamos a toque nada más, ¿sí? Porque ustedes saben que tenemos el tiempo limitado para hacer el repaso. Así que, bueno, el siglo anterior les tomé el examen de frente. Bueno, este siglo sí dije voy a hacer un seminario para los muchachos, ¿no? Por eso que estoy haciendo ahora este seminario, ¿ya? Bien, el problema número 4 es similar con ese al anterior, así que vamos a hacerlo un poco más directo, ¿ya? Si posible, cuando vayan haciendo ustedes los cálculos, yo voy a hacer acá un gráfico previo para que pues podamos desarrollar este problema. Ya, vamos a leer el enunciado. Dice, determina la altura, dice capilar. Si el diámetro, dice interior del tubo es de 6 milímetros, considera que el ángulo de contacto entre el tubo y el agua es igual a 0 grados. Asimismo, dice, considera que el fluido es agua destilada a 40 grados, ¿no? A 40 grados. Dice, considera que su coeficiente, este es el coeficiente de tensión superficial, es 0,0728 newton por metro, ¿no? Y además que la densidad del agua dice que es igual a 1000 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Mira, si es agua, ustedes con lo que van a ver es que ese fluido asciende, ¿no? Asciende por capilaridad, ¿no? ¿Qué fluido asciende? Bueno, el que asciende pues este fluido, que es agua, dice, ¿no? Bueno, estoy pintando de color verde, ¿no? Sé que el agua no es verde. Y bueno, pues venciendo los efectos de la gravedad, este fluido asciende por este efecto llamado capilaridad, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nos piden a nosotros? Lo que nos piden justamente es el H, ¿no? Entonces acá, muchachos, nos piden el H. Bueno, diremos pues que este ascenso o este descenso por capilaridad matemáticamente se determina a través de la siguiente fórmula matemática, ¿no? Es 2 veces pues el coeficiente de tensión superficial por el coseno del ángulo, y todo eso de aquí pues entre la densidad del fluido, la aceleración de la gravedad y el radio, ¿no?
Entonces, pues, multiplicamos, ¿eh? Acá sería 2 veces el coeficiente, ¿no? Pero ese coeficiente de tensión superficial a esa temperatura ya te dan de dato. Dice que es igual a 0,0, 0,0 dice 728, ¿no? ¿Por el coseno de quién? Por el coseno de 0 grados. Nos tiene que reemplazar de todas maneras, ¿no? Entre la densidad que es 1000, por la aceleración de la gravedad que es 9,81, por el radio. ¿A cuánto es el diámetro? Dice, el diámetro es 6 milímetros. Bueno, si ese es el diámetro, el radio es la mitad, sería 3 milímetros, ¿no? Pero 3 milímetros en metros es 3 por 10 elevado a la menos 3 metros, ¿no? Bien, muchachos, a ver, operando, ¿cuánto sale? Bueno, en el caso del agua, en vez de descender, él sí asciende, ¿no? Bueno, ¿por qué asciende? Porque las fuerzas de cohesión, o sea, hay fuerzas de adhesión y fuerzas de cohesión, ¿no? En este caso, las fuerzas de adhesión bueno, vencen pues a las fuerzas de adhesión y eso permite que el agua pueda subir, ¿no? Pueda subir por el tubo, ¿no? Por eso dice cuando moja el agua al vidrio, es porque la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión, ¿no? ¿Cuánto sale, muchachos? A ver, un momento. Paso con mi tableta. A ver, un momento, jóvenes. Ya, muy bien. ¿Cuánto sale? Dice, sale 0,0049, ¿no? Muy bien. Entonces sería, en ese caso te sale positivo, ¿no? Te sale 0,0049 metros, ¿no? Cuando le sale positivo, significa que esto asciende, ¿no? ¿Por qué asciende? Porque las fuerzas de adhesión son mayores que la fuerza de cohesión. O sea, entre el vidrio y la pared hay fuerzas, entre el vidrio, perdón, y el agua hay fuerzas de adhesión que vencen pues a las fuerzas de cohesión entre las moléculas, ¿no? Porque entre las moléculas del agua hay fuerzas de cohesión. Y entre la pared y el agua hay fuerzas de adhesión. Cuando la fuerza de adhesión sea mayor a la de cohesión, sube, ¿no? Caso contrario, desciende, como el caso del mercurio, ¿no? Bien, muchachos, ¿comprendieron? Para ver otro problema de otro tema. El siguiente problema, voy cortando, ¿eh? Yo había propuesto 8 problemas, ya vamos a entrar al quinto. Ahora terminamos, ¿eh? Que generalmente en los seminarios a veces salgo a lo máximo 4, pero yo estoy a día 4, ya ahora llego creo a los 8 problemas que había propuesto. Ojalá que alcance el tiempo, muchachos. Bueno, este es otro problema, jóvenes, que vimos también en clase dentro del tema de viscosidad, ¿ya? Como ustedes vimos, una propiedad pues que presentan los fluidos y esa propiedad que presentan los fluidos es la propiedad de la viscosidad. Y por ahí está vinculado pues este problema. Ya, veamos a ver el enunciado. Dice así, ¿eh? A ver, dice, un paciente recibe, dice, una transfusión de sangre por medio, dice, de una aguja dice, de 0,20 milímetros de radio, ¿no? Y dice 2 centímetros de longitud. La botella que suministra, dice, la sangre está a 0,50 metros por encima, dice, el brazo del paciente, ¿no? Dice, ¿cuál es la razón del flujo? Este Q es el caudal. Dice, a través de la aguja, ¿no? Considere, dice, que la viscosidad, obviamente en este caso para la sangre, es 1,7 por 10, dice, a la menos 3 pascales segundos, ¿no? Considere que la densidad de la sangre es, dice, 1050 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? A ver, jóvenes, ¿cuál es la unidad del caudal? Para empezar, ¿no? Y con ello ya podemos desarrollar el problema, porque tenemos que saber primero cuál es la unidad del caudal. En base a eso, para darle también, digamos, pues una respuesta al problema, ¿no? A ver, muchachos, ¿cuál es la unidad del caudal?
¿Qué pasó con mi tableta? Muy bien, John. Claro, la unidad del caudal es metros cúbicos por segundo, ¿no? Esa es la unidad del caudal. Mira, más o menos, Juan, voy a hacer yo un gráfico representativo de lo que está sucediendo, más o menos, ¿no? Ya, vamos a colocar acá una pequeña bolsa. Dice, pues, en esa bolsa supuestamente se va a almacenar la sangre, ¿no? Eso usted seguro que pues lo sabe, ¿no? Y esa sangre va a bajar, pues, por un pequeño tubo bastante delgado, cuyo diámetro pues es equivalente casi al de la vena, ¿no? Y dice pues se va a hacer ingresar a través obviamente de tus venas, de tus venas a través de una aguja, ¿no? Bueno, estoy exagerando con la aguja, porque sé que la aguja no es exactamente de este espesor, pero en comparación a la vena es un poquito más grande, ¿no? Ya, esta aguja dice que tiene una cierta longitud. ¿Cuánto es la longitud? Dice, la longitud es 2 centímetros, ¿no? Es 2 centímetros de la longitud. O sea, la aguja, por ejemplo, que esos días están colocando para las vacunas, es justamente esta aguja, ¿no? Y tiene, dice, pues, su radio, ¿no? Ah, este sería el diámetro. Tiene, dice, su radio, ¿no? Bueno, el radio sería como que esto, ¿no? Y ese radio dice, pues, muchachos, que es igual a 0,20, ¿no? 0,20 es lo mismo que 0,2 milímetros, ¿no? Dice, la botella que suministra la sangre, bueno, asumiendo que acá arriba está la sangre, ¿no? Asumiendo que la sangre está ahí, por ahí descenderá, pues descenderá y va a ingresar hacia tu cuerpo a través de la aguja, ¿no? Seguimos. Dice así, ¿no? Dice que esta aguja está más o menos a una altura, dice, ¿cuánto dice? De 0,5 metros, o sea, medio metro, ¿no? Medio metro. Y la pregunta dice, ¿cuál es el flujo, ¿no? A través de la aguja, ¿no? Bueno, cuando dice flujo, el flujo es movimiento, ¿no? O sea, la sangre, digamos, va a empezar a fluir, ¿no? Fluye a través de la aguja e ingresa, pues, hacia tu cuerpo, ¿no? Y lo que nos piden es calcular este caudal, ¿no? Entonces, muchachos, aquí nos piden, pues, calcular ese caudal, ¿no? Bueno, para calcular ese caudal existe una fórmula matemática, ¿no? Y la fórmula matemática viene de la ley de Poiseuille, y esa ley dice es la siguiente, ¿no? Se tiene, dice, muchachos, que el caudal de esa ley de Poiseuille es igual a la siguiente expresión. Va a ser igual al pi por el radio elevado a la cuarta, multiplicado por un cambio de la presión, por un delta de la presión, entre 8 veces la viscosidad por la longitud. Ya, en el problema, viscosidad, dato, miren. Es dato la viscosidad. ¿Qué más tenemos de dato? La longitud. La longitud es dato. Viscosidad, dato. El radio, dato también. Aquí tenemos muchachos el radio, ¿no? Eso de aquí pues es el radio, ¿no? Eso de acá es el radio. O sea, radio, dato, ¿no? El pi es una constante. ¿Qué es lo único que nos falta, mira, para calcular, digamos, para ya encontrar el caudal? Lo único que nos falta para encontrar ese caudal es el incremento de la presión. De hecho, que acá en la parte superior de la bolsa, ustedes saben que la bolsa siempre presenta pues un pequeño agujero en la parte superior, ¿no? Significa ahí que la presión atmosférica está actuando en ese punto, en la parte superior, ¿no? En la parte superior actúa pues la presión atmosférica. Bueno, el aire básicamente es la presión atmosférica, ¿no? Pero también cuando va a ingresar la aguja hacia tu cuerpo, también, como que por ahí también está actuando la presión atmosférica. Estas presiones atmosféricas, como son presiones externas, se van a tener que eliminar, ¿eh? Entonces, ¿por qué ingresa la sangre a tu cuerpo, no? Ingresa debido digamos, a la presión que justamente ejerce la sangre en tu cuerpo. Esa presión, ahora la sangre, bueno, ingresa pues lentamente, ¿no?
Y como ingresa lentamente, esa presión no es más que el otro, que la presión, en ese caso, la presión hidrostática o presión manométrica, ¿no? Entonces, muchachos, se tiene por acá. Se tiene que ese incremento de presión, básicamente se debe a la presión hidrostática de la sangre, conocida también pues como presión manométrica, ¿no? Y la presión manométrica, ¿cómo se calcula? ¿No? Esa presión manométrica es ρ, G, H, ¿no? Bueno, ρ de densidad, G de gravedad y H pues de la separación vertical, ¿no? Eso reemplazamos en asterisco, ¿no? Entonces, si reemplazamos en asterisco, entonces pues el caudal vendría a ser expresado de la siguiente manera, ¿no? Acá colocaríamos pues el pi por radio elevado a la cuarta. El incremento sería ρ GH, entre 8 veces la viscosidad por la longitud. Ahí reemplazamos, ¿eh? A ver, Jones, ¿hasta ahí comprendieron? Acá vamos a reemplazar, a ver. Reemplazando, ahora vamos a reemplazar para llegar a ver el caudal. Entonces, ¿no? El caudal. A ver, muchachos, a ver. El pi, bueno, el pi vale pues un 3,14, ¿no? Por el radio, ¿cuánto es el radio? Dice, el radio es 0,2 milímetros. Unos 0,2 milímetros es 0,2 por 10 elevado a la menos 3. Pero este es milímetro, ¿no? Bueno, elevas a la cuarta, ¿no? Por la densidad. ¿Quién es la densidad? Es sangre, es 1050, ¿no? Por la aceleración de la gravedad, que es 9,81, ¿no? Todo eso de aquí, pues, por la separación vertical, pero esa separación vertical es 0,5, ¿no? ¿Entre quién? Entre 8 veces la viscosidad, pero la viscosidad es dato, ¿no? Dice que es 1,7 por 10 elevado a la menos 3. Todo eso multiplicado por quién? Todo eso multiplicado por la longitud, pero la longitud es 2 centímetros. Lo pasas a metros, sería 2 por 10 elevado a la menos 2. O sea, todas las unidades tienen que respetar, pues, en el sistema internacional. Bien, muchachos, entonces aquí operamos, ¿ya? Operando. Tenemos el caudal. ¿Cuánto dice que sale? 78 por 10 elevado a la menos 8. Dice, sale así. A John le sale, muchachos, esa cantidad. 7,8. A mí me salió otro valor. Qué extraño. A mí me salió 95 por 10 elevado a la menos 9. A ver, jóvenes, calculan. A ver, mientras que ustedes van calculando, voy a cortar el siguiente problema para plasmarlo también en la pizarra, ¿eh? A ver, voy a cortar con ese siguiente problema. Muy bien, 0,95 dice, ¿no? Ya ves, estimado John, algo ha fallado por ahí, así que hay que corregir bien nuestra operación. Y siempre verifiquemos 2, 3 veces, porque puede ser algo que nos sucede y no se calcula muy bien, ¿no? Entonces sería 5, mira, esa 9,51, tú puedes colocarle como 95, puedes colocarle. Corres un decimal nada más. Como está por 10 elevado a la menos 8, le corres un decimal, sería pues a la menos 9, ¿no? ¿Qué unidades? Metros cúbicos por segundo, ¿no? Tienes que colocar también el volumen, digamos, perdón, el caudal en esta unidad. Significa pues que por cada segundo, más o menos ingresa a tu cuerpo 95 por 10 elevado a la menos 9 metros cúbicos de sangre, ¿no? Por cada segundo. Eso significa este resultado, ¿no? Bien, a ver, Juan, ¿qué tal? ¿Comprendieron? Para irnos a un problema más. Muy bien, ok, entonces pasemos al siguiente, a ver. De ese problema sí, de hecho, ya le parece conocido, quizás hasta el anterior, como que eran temas un poquito pasados, ¿no? Ya, ese es otro tema que va a ser considerado también en el examen parcial, un tema temporal relativamente sencillo para ustedes, ¿no? Dice así, ¿no? El agua dulce y agua de mar, dice, fluyen en tuberías horizontales paralelas, las cuales están conectadas entre sí, dice, por un manómetro de tubo en U doble, dice, ¿no?
como se muestra en la figura. Determina, dice, la diferencia de presión entre A y B. Dice, entre A y B están los puntos C y B. Toma la densidad de agua de mar, dice, en su lugar como, bueno, dice que es agua de mar, ¿no? Y su densidad te dan. Dice es 1035 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Considere, dice, que el SG del mercurio es 13,6 y la presión del aire, dice, es 1000 pascales, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes qué significaba SG? ¿Qué significa SG? Densidad relativa, muy bien, Clisma, muy bien, Reina. La densidad relativa, ¿no? Bien. A nosotros en el problema, muchachos, lo que nos piden es calcular, dice, la diferencia de presión entre los puntos, dice, A y B, ¿no? Eso es lo que nos pide, ¿no? Entonces colocamos primero acá arriba, nos pide, ¿no? Nos pide, dice, pues la diferencia de presiones entre los puntos A y B, ¿no? Ya, muy bien. Ahora nos vamos a ir al gráfico, ¿eh? A ver acá del gráfico. Muy bien, acá el gráfico más o menos se seguía un trayecto, ¿no? Del A nos vamos hasta el mercurio, ¿no? Nos vamos hasta el mercurio, ¿no? Siempre se baja, digamos, hasta que encuentres una interfaz. Esa interfaz es el límite de separación entre los fluidos, ¿no? Entonces vamos a bajar hasta esta separación. Recuerda que eso de acá se llama isóbara. Para la isóbara, la presión en X y la presión pues en Y, la presión en Y deben ser iguales, ¿no? Ahora, una que llegas a esta isóbara, bueno, vamos a buscar otra isóbara, pero la isóbara no es de decir, profe, acá también trazamos una isóbara, no, porque las isóbaras siempre se trazan, digamos, cuando hay dos líquidos al menos, ¿no? Pero si hay un solo líquido, trazar la isóbara, pues no tiene sentido, ¿no? Así que no vayas a cometer el error en un problema que te viene, trazarlo de esa forma, ¿no? Entonces trazamos más arriba. ¿Dónde? Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí tenemos otro límite arriba, mira. Y bueno, vamos a colocarle unas letras, que puede ser, por ejemplo, A minúscula, y por acá le llamamos B minúscula, ¿no? La presión en A minúscula y B minúscula también son iguales, ¿no? Hasta ahí, Jona, ¿comprendieron por qué tracé las isóbaras en esos puntos? ¿Hasta ahí, muchachos, comprendieron? Ok, no se olviden, las isóbaras no se trazan en cualquier lugar, ¿no? Sino exclusivamente en esos límites de separación. Y ahora empezamos del punto A y empezamos a bajar, ¿ya? O sea, más o menos acá trazamos pues una especie de una isóbara, una superficie, así que si este es el punto A, también esto sería el punto A, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta más o menos, hasta el punto B, ¿no? Que es por acá, ¿no? Ya, a ver, vamos a avanzar y empezamos del punto A, de gráfico, dice, presión en el punto A. Vamos a irnos del punto A al punto X, ¿no? Si vas a ir del punto A al punto X, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? A ver qué dicen, cuando va del punto A al punto X, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye, muchachos? ¿Qué sucede? Aumenta, ¿no? Y cuando aumenta, tú le sumas, ¿no? Acá le sumas más presión. Entre el A y el X hay un fluido. ¿Quién es ese fluido? El agua. Sería la presión, pues, del agua dulce, ¿no? Entonces colocas acá la presión del agua dulce, ¿no? Del agua dulce. Bueno, llegas a la isobra y te das la vuelta, ¿no? Y ahora subes. Cuando subes tienes una pequeña columna del mercurio, ¿no? Cuando tienes una pequeña columna del mercurio, ¿qué sucede, muchachos? ¿Se suma o se resta cuando ya empiezas a ascender? Sería acá menos la presión. Sería menos, ¿cierto? Porque tú sabes que cuando sube, empieza a disminuir la profundidad, por lo tanto también disminuye la presión, ¿no? Entonces acá sería pues la presión de ¿quién? Del mercurio, ¿no? Sigues subiendo y te encuentras con una columna de 17 centímetros de ¿quién? De 17 centímetros de aire, ¿no? Entonces sería pues acá menos la presión del aire, ¿no?
Bueno, llegamos al punto A y de ahí te das la vuelta y te vas al punto B. De ahí desciendes, ¿no? Pero cuando desciendes del punto B minúscula al punto B mayúscula, otra vez vas a tener que bajar. Y cuando bajas, aumenta la presión. En ese caso, ¿la quién? La presión del agua salada, ¿no? Del agua salada. Y esto aquí va a ser igual al punto de llegada, que sería pues la presión en B. Ya muchachos, hasta ahí. A ver, ¿me confirman si han comprendido o no? Sí, muy bien. Entonces, continuamos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que quieres tú? Lo que quieres tú dice la presión en A menos la presión en B. Entonces, como que vas ordenando la ecuación, ¿no? Si vas ordenando la ecuación, colocas acá presión en A menos presión en B, ¿no? El aquí va a ser igual a 1. Todo lo que está aquí, bueno, positivo, se va al otro lado negativo, ¿no? Sería pues menos presión del agua dulce. Vamos a colocar nada más acá agua dulce. Bueno, agua dulce, ¿no? Más la presión del mercurio, más la presión del aire, y menos presión del agua salada, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy ordenando la ecuación. ¿Hasta ahí, jóvenes, comprenden? Para continuar. Entonces, la diferencia de presiones, ¿no? Muchachos, ¿hasta ahí han comprendido? A ver, recordando, jóvenes, ¿cómo se calculaba la presión hidrostática? A ver, jóvenes, coloquen a través del chat, a ver, puede colocarlo textualmente, si no se puede colocar la fórmula matemática. ¿Cuál es la fórmula matemática que permite calcular presión? A ver, muchachos, coloquen a ver, ¿cuál es la fórmula matemática que permite calcular presión? Recuerda que ese tema, como ustedes hemos visto, dice, claro, es ρGH, ¿no? Pero había otra forma equivalente al ρGH, ¿no? Otra fórmula que con ustedes hemos visto para calcular, ¿no? Claro, si bien es cierto, es ρGH, que es válido, ¿no? ρGH, esto es válido, ¿no? También cómo se podía también calcular, era también el peso específico, obviamente del fluido, multiplicado por el H, dice. ¿Es correcto, muchachos, que es por el H? Sí, cierto, muy bien, por el H. Pero había otra fórmula más. Hay otra fórmula más que quiero que recuerden, muchachos. ¿Cuál es esa otra fórmula que todavía no lo dijeron? Es importante que lo digan para resolverlo, ¿no? Dice fuerza entre área. No te pasa después, Pedro, ¿cómo que fuerza entre área? Es así, ¿no? Es el SG del fluido por el peso específico del agua, y todo eso de aquí multiplicado por la profundidad. ¿Cierto, muchachos? Ahora, se coloca SG 9810 si la densidad del agua es 1000, ¿no? Lo que pasa es que aquí la densidad del agua son diferentes, miren. Dice del agua salada es otra y el agua dulce que también de hecho que es otra, ¿no? Mira, vamos a ir colocando, ¿eh? A ver, la presión acá del agua dulce, ¿cómo calculamos? Calculamos así, ¿no? A ver, sería, bueno, el agua dulce se supone, Jona, que es el agua que nosotros comúnmente lo conocemos, ¿no? Entonces acá sería, pues, el peso específico. Disculpen, muchachos, no me pasa que soy terrorista. Vamos a escribir con color negro, ¿no? ¿Qué pasó acá? No quiere escribir. Acá sería, pues, peso específico del agua por la columna del agua, ¿no? Esta es la columna del agua. Más
Más acá, muchachos, a ver, del mercurio tenemos su SG, ¿no? Entonces acá colocaríamos pues su SG, el SG del mercurio, obviamente, multiplicado por el peso específico del agua, por el H, ¿no? Pero ese H también sería pues el H del mercurio, del HG, ¿no? Ya, más la presión del aire, me parece que eso es dato. Esto es dato. Presión del aire, ¿no? Y menos la presión del agua salada. Bueno, la presión del agua salada podemos calcularlo como su peso específico. Aunque tenemos ahí su densidad, ¿no? El peso específico. Bueno, colocamos acá peso específico del agua salada. De esta agua salada. Aunque está muy pequeña la letra, muchachos, peso específico del agua salada por la columna, pues, del agua salada también, ¿no? Bueno, ahora, recordar, jóvenes, como dice el dicho, recordar es volver a vivir. ¿Cómo se calculaba, jóvenes, pesos específicos? ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes, cómo se calcula peso específico? Vamos, muchachos, recuerden, a ver, ¿cómo se calcula peso específico? Muchachos, estamos a pocos minutos del examen, tienes que recordar, es la densidad, muy bien, es la densidad multiplicada por la aceleración de la gravedad, ¿no? Bien, entonces con todos esos recordatorios, vamos a ver, pues, vamos a reemplazar en este problema, ¿no? Entonces acá sería la diferencia de presiones entre el A y el B. Bueno, se supone que eso de aquí, Jones, es de agua dulce. El agua dulce es del agua que nosotros normalmente conocemos. ¿Y cuánto es su peso específico, no? Eso viene a ser 9.810, como dicen por ahí, ¿no? Ambos tienen en común el 9.810. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, aquí, jóvenes, factorizar. Factorizamos 9.810 y colocamos dentro del paréntesis el menos, ¿no? Menos la columna del agua. A ver, ¿cuánto es la columna del agua? 60 centímetros, ¿no? En metro, ¿cómo se escribe? 0,6. Ya, más. El SG, pero se supone que SG del mercurio, ¿cuánto es? 13,6. 13,6. Bueno, el peso específico ya salió por el H del mercurio. ¿Pero cuánto es el H del mercurio? 10 centímetros. En metro, ¿cuánto es? 0, lapsus, muchachos, lapsus brutus. 0,1, ¿no? Bueno, cerramos paréntesis y colocamos aquí más. ¿Cuánto es la presión del aire? Ah, es dato, mira, 1000. Menos, y del agua salada, ¿cómo se calcula? A ver, su densidad, tenemos su densidad, mira, es 1035. Por la aceleración de la gravedad, que es 9,81. Multiplicado por la columna del agua. ¿Por cuánto es la columna del agua salada, no? 40 centímetros, 6 metros, 0,4. Ya está, muchachos. Eso es todo, ¿no? Y ahora solamente queda operar correctamente, ¿no? Entonces, pones aquí operando. Por lo tanto, luego de un largo sufrimiento, llegamos pues a la respuesta, ¿no? Jóvenes, calculen, a ver, vamos a resolver un problema más y con eso terminamos y descansamos unos minutos para este gran examen, ¿eh? Espera un momento, muchachos, acá voy a... Bueno, voy a cortar el siguiente problema de una vez. Un momento, muchachos, a ver. Acá está la tijera. Operen, jóvenes, operen 2 o 3 estudiantes, porque si solo opera uno, ustedes saben que a veces uno solo se puede equivocar, pero cuando ya operan varios, ya no creo que se equivoquen todos, ¿no?
Muy bien, dice cuánto sale 4.000, ¿no? 4.394,26 pascales. Muy bien, si han operado correctamente, eso debe ser la respuesta, ¿no? 4.000 entonces, 394,26 pascales, ¿no? Bien, esta entonces sería pues la diferencia de presiones entre esos puntos, ¿no? Bien, ¿qué tal? ¿Comprendieron, muchachos, para hacer un problema más? Y con eso ya terminamos el seminario. ¿Sí? Ok, un problema más y respiramos, ¿eh? Porque tenemos que respirar un rato para su examen, ¿no? Tienen que ahí alistarse, tengo que explicarles también detalles del examen y todo eso, ¿no? Eso sería, Jones, el último problema, que sería pues la número 7. La número 8 ya le dejo para ustedes regalo, para que lo desarrollen. Ya, muchachos, esta es la número 7. Dice así, se mide, dice, la presión manométrica del aire que está, dice, en el tanque, como se muestra en la figura, ¿no? Y resulta ser, dice, pues, que es 65 kilopascales, ¿no? Con ello, dice Jones, determine la diferencia H en los niveles del mercurio, ¿no? Dice lo que nos pide calcular es la diferencia H entre los niveles del mercurio, ¿no? ¿Ya? Bien, jóvenes, a ver, vamos a trabajarlo de esta manera. Vamos a ubicar puntos, ¿ya? Acá en la parte superior vamos a llamarle el punto A. Y, a ver, aquí este es el aire, dice, ¿no? Este es el aire. Se supone que todo eso de aquí, jóvenes, vamos a pintarlo. Todo eso de aquí, pues, es el aire. Y acá hay un manómetro, en ese manómetro, y el aire está hasta por acá. Entonces, justo hasta donde está este punto, entre el agua, hasta aquí trabajamos, ¿ya? Voy a pintar acá de color azul. Vamos a llamarle, muchachos, el punto B. Y justo en el punto B, ¿qué va a ser en el punto B? La presión del aire, ¿no? Y esa presión del aire, pues, es dato, ¿no? Esta es la presión del aire, ¿no? ¿Aire lleva tilde? No lleva tilde, ¿no? Un lapsus en la tildación. Ya, ahora, se mide, dice, la presión manométrica del aire, ¿no? Como dice presión manométrica del aire, se supone, muchachos, que la presión manométrica en el punto A, ¿cuántos jones creen que sea? ¿Cuánto será, muchachos, la presión manométrica en el punto A? Tú sabes que la presión manométrica también es rho GH, ¿no? Bueno, en el punto A, ese punto no está sumergido, ¿no? Por lo tanto, si no está sumergido, bueno, el H sería 0, ¿no? Si el H es 0, pues acá pues vale 0, ¿no? O sea, la presión manométrica en A, pues es 0, ¿no? Ya, eso lo voy a colocar con por acá para tener espacio, ¿bien? Esta es la presión manométrica en el punto A. Esto pues es 0, ¿no? Bueno, voy a borrar con por acá porque me va a hacer falta el espacio. Bien, a ver, nos vamos hasta ubicar una isóbara, ¿bien? Bueno, ¿dónde está la isóbara? Siempre las isóbaras trazan en la parte más baja, ¿bien? Bueno, acá tenemos una isóbara, ¿no? Hasta aquí nos vamos a ir, ¿bien? Acá llamamos el punto X y acá llamamos el punto Y. Entonces, desde el punto A nos vamos a ir hasta el punto y del punto Y nos vamos a ir hasta el punto B, ¿ya? ¿Qué cosa nos piden? Lo que nos pide, dice aquí nosotros, es calcular el H, ¿no? Dice, pues nos piden calcular el H, ¿no? Bien, ahora vamos a llamarle a cajones de gráfica, ¿eh? Bueno, de gráfico diremos así, ¿no? A ver, la presión en A, bueno, nos vamos a ir del A hacia entre el límite entre el aceite y el mercurio. Sería pues más, ¿no? Más la presión manométrica, en este caso pues del aceite, ¿no? Sería del aceite. Bueno, sigue bajando y te encuentras con una pequeña columna todavía de mercurio. Entonces sería pues más la presión manométrica del
mercurio, ¿no? Bueno, llegas a la isobra, das la vuelta y subes, ¿no? Bueno, ahora vas a subir. Como vas a subir, disminuye la presión. Esa presión es la presión, pues, manométrica, pero del agua, ¿no? ¿Y él a quién va a ser igual? Va a ser igual a la presión en B. Pero la presión, pues, en B es la presión del aire, ¿no? Que ya tenemos de dato, ¿no? Y la presión en A, pues la presión en A es cero, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué tal, jóvenes? Dice, ¿y la presión manométrica atmosférica en el punto A? Ah, lo que pasa es que en el problema dice, se mide la presión manométrica del aire. Entonces, como dice presión manométrica, entonces solamente están hablando en el problema de presiones manométricas, ¿no? De repente, si el problema hubiese dicho, la presión del aire es tanto, entonces así, si dicen así a secas, generalmente se considera también la presión atmosférica, ¿no? En el punto A. Pero como solo hablan de manométrica, no se está considerando a la atmosférica, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿comprendiste, Klinsmann? Ok, continuamos a ver, ¿eh? Ahora, ¿cómo calculamos la presión manométrica del aceite, no? Bueno, ustedes saben pues, que lo que hemos visto anteriormente es el SG, obviamente el aceite, por el peso específico del agua, y eso multiplicado por ¿quién? Por la columna del aceite, ¿no? Más, obviamente acá también será pues su SG, de hecho, del mercurio, por el peso específico del agua, por la columna del mercurio, menos peso específico del agua, por la columna del agua, y esto va a ser pues igual a la presión del aire, ¿no? Reemplazamos, muchachos, factorizando, ustedes como pueden ver ahí, eh, este peso específico del agua, pues es constante en todos, ¿no? Como es constante en todos, puedes factorizar, y si lo factorizas, esto viene a ser 9.810, y tú ya sabes por qué vale esa cantidad, ¿no? ¿Y aquí me queda? El SG del aceite, ¿pero cuánto es el SG del aceite? 0,72. ¿Por qué? A ver, por la altura del aceite. ¿Pero cuánto es la altura del aceite? 75 centímetros. En metros es 75 por 10 elevado a la menos 2. Muy bien. Más el SG de mercurio es 13,6, ¿no? 13,6. El peso específico del agua ya factorizaste. Ah, la columna del agua, mercurio. Justo queremos calcular esto, ¿no? Menos, bueno, el SG, perdón, el peso específico del agua salió, la columna del agua, 30 centímetros, en metros, 0,3, ¿no? Ya, ¿él a quién va a ser igual? Él va a ser igual a la presión del aire. ¿Pero cuánto es la presión del aire? Es 65 kilos, ¿no? 65 por 10 elevado al cubo. Ya, muchachos, ustedes mismos son. Operen a ver. Operando, por lo tanto tenemos esta columna. Como estamos trabajando, nos debe salir pues en metros, porque todas las unidades se supone que se trabajan en el sistema internacional, ¿no? A ver, ¿sale o no sale? Porque si no sale, el hemos planteado mal, ¿eh? Si es que no sale, entonces puede ser que se esté considerando la atmosférica, pero si sale, entonces ya sale sin atmosférica, ¿no?
Vamos, muchachos, ¿cuánto sale? A ver, operen, a ver, muchachos. Dice 0,47, bueno, redondeando aproximadamente 0,50, ¿no? Aproximadamente, entonces, muchachos, 0,55. Uy. A ver, veo que están calculando tres respuestas diferentes. Hacer una respuesta más, muchachos. 0,47, ¿no? Y así sale 0,47, dejémoslos ahí, pues, entonces. Si en las alternativas no aparece 0,47, ya 0,50 aproximadamente, ¿no? Bien, entonces, pues, ello vendría a ser el desarrollo del problema. Ahora, 0,47 dice, pero no coincide con el gráfico, ¿no? Bueno, 0,47, claro, sería como 47 centímetros, ¿no? Sería un poco más grande que el 30 centímetros, ¿no? Sí, de hecho que es un poco más grande. Pero lo que pasa es que también esos gráficos pues son proporcionales, ¿no? Los gráficos a veces pues no son totalmente exactos, ¿no? Puede ser que sea como que esta cantidad. A ver, si consideras la presión atmosférica, John, ¿cuánto sale? Muy bien, entonces se debe estar considerando la atmosférica. A ver, vamos a hacer el segundo caso, ¿bien? Algo rápido nada más. A ver, el otro caso. En el otro caso tendríamos así. Tendríamos la presión en A, sería pues la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica más todas esas demás cantidades, ¿no? A ver, claro, no sería cero, sino sería más toda esa cantidad. Más todo eso de aquí, 9.810. O sea, todo lo que está ahí se repite tal como está, ¿no? 0,72 por 75 por 10 elevado a la menos 2 más 13,6 por el H menos el 0,3 y eso de acá igual a 65, ¿no? 65 por 10 elevado al cubo. Ya, y la presión atmosférica, bueno, han considerado seguramente 101,3 kilopascales, ¿no? Ya, a ver, operando con eso acá, dice que a tu compañero John le ha salido entonces 0,26 metros, ¿no? Entonces, probablemente, muchachos, esta sea la respuesta correcta, ¿ya? Esto no es la respuesta, porque claro, viéndolo gráficamente ahí, no está coincidiendo, ¿no? Si no está coincidiendo porque supone que el gráfico está graficado proporcionalmente, entonces en ese caso pues colocas esta de acá, que sería esta la respuesta correcta, ¿no? Claro, en este caso, claro, como dice Yuri, tiene que calcular la presión absoluta, ¿no? La absoluta ya es la atmosférica más la manométrica, ¿no? Bien, esa sería con entonces la respuesta. La respuesta sería 0,26, considerando a la presión atmosférica, ¿eh? Bien, muchachos, entonces eso sería todo por hoy en cuanto a lo que es el seminario, ¿eh?